الفقه الميسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a una nueva entrega de vuestro programa Las Prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos los conceptos básicos y simplificados de las prácticas o los actos de adoración o los actos rituales de nuestra maravillosa religión del Islam. Hoy, inshallah ta'ala, hablaremos de un nuevo apartado relacionado con la purificación, uno de los últimos apartados relacionados con at-tahara, el concepto de at-tahara, la purificación ritual. Hemos hablado de los diferentes tipos de agua, la definición de la purificación, las sustancias impuras y la manera de limpiarlas, siempre hablando de los aspectos consensuados y o en torno a los cuales hay divergencia. También hemos hablado de la ablución menor, ablución mayor, que es el ghusl o el baño integral, y al tayammum, la ablución seca. Y hoy, inshallah ta'ala, hablaremos de masj al-khuffayn, como vais a ver en esta imagen. Masj al-khuffayn, pasar la mano mojada sobre los calcetines y zapatos en determinados momentos. Lavarse los pies, por ejemplo, en la ablución es uno de los pilares, ¿no? Es uno de los actos obligatorios de arkan al-wudu, según menciona la alea de Surat al-Ma'ida, Surah al-Mesa, la alea número 6, perdona, y es obligatorio lavarse los pies, pero hay situaciones en que resulta complicado o resulta ser una carga, y ahí, alhamdulillah, tenemos la facilidad, ¿no? O la alternativa o el permiso de hacer solamente el masj. El masj en árabe es frotar, frotamiento o pasar la mano mojada. En este sentido es pasar la mano mojada sobre el miembro lavado, en este caso es al-khuffayn. ¿Qué es masj al-khuffayn? Vamos a verlo en esta definición. Es un acto de adoración alternativo a lavarse los pies durante el wudu, que consta de pasar la mano húmeda sobre el calcetín. Repito, es un acto de adoración alternativo a lavarse los pies durante el wudú, que consta de pasar la mano húmeda sobre el calcetín. El masj es pasar la mano húmeda y es específico para el wudú. Hacer el masj sobre el khuffayn o lo que es el sustituto, calcetines o zapatos o algo que cubra el pie, como vamos a detallarlo inshallah ta'ala, eso es un acto de adoración en sí, o sea, entra dentro de las partes que hay que purificar ritualmente a la hora de llevar a cabo esa purificación que es necesaria para llevar a cabo o realizar ciertos actos de adoración, como puede ser la oración, el tawaf, etcétera. Y es específico para el wudu, no entra el ghusl, como lo vamos a detallar inshallah, pero únicamente el wudu, como lo hemos visto. ¿Qué es el khuf? El khuf es lo que vamos a ver en esta imagen, es una especie de calcetín de cuero que se llevaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y servía para andar. Entonces, haciendo, digamos, analogía y haciendo razonamiento, pues es lo mismo que los calcetines o zapatos que cubran el pie tal y como lo hace el khuffayn. Son calcetines de cuero que se llevaban en aquel entonces, pero se utilizaban como zapatos. En el momento de no poder quitarlos, se puede pasar la mano mojada y hacer el masj, y el wudu es totalmente válido. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El jawarib, que son los calcetines, el jawarib en árabe son los calcetines, o el hida, que es un zapato, sí tienen las mismas características que esos calcetines de cuero, que son el khuffayn, se puede llevar a cabo el masj. ¿Cuáles son los requisitos? Cualquier calcetín o cualquier zapato podemos pasar la mano sobre él y siempre lo podemos hacer, o hay ciertos requisitos. Sí hay algunos requisitos que tenemos que tener en cuenta, que vamos a ver en esta siguiente imagen. Los requisitos para hacer el masj sobre los calcetines son los siguientes. Los calcetines deben de ser de uso permitido,
en sí, o sea, tiene que ser un material lícito y tienen que ser su uso permitido de un material que podemos vestir. Si en el caso de los hombres sabemos que no podemos vestirnos de seda ni de material hecho de alguna sustancia impura, como puede ser la piel de cerdo o alguna sustancia que no tenemos permitida por la religión. También que cubran el área de vida, tienen que reunir las mismas características, tienen que ser gruesos, no ser finos y transparentes, y tienen que cubrir todo el pie, todo lo que es la dimensión del lavado, ¿no? Desde los tobillos hasta el pie íntegro, que se asemejen al juf, que tengan las características, que sean gruesos, que cubran todo el pie, todo el área del pie, y que se hayan puesto después de una ablución. Esto es una condición muy importante. Vamos a ver la imagen de los calcetines que serían correctos. Estos son los que serían correctos utilizar el masaj con ellos. Tienen que ser gruesos, las medias transparentes no cumplen con el objetivo, y sí tienen que cubrir todo el área del pie. Si son calcetines que no llegan a cubrir todo el pie, como vamos a ver en la imagen siguiente, no es apto a hacer el masaj. Estos no serían aptos para hacer el masaj porque no cubren los tobillos, y si os acordáis, a la hora de lavar los pies en el wudú tiene que ser desde los tobillos hasta el pie íntegro, y en este caso no cumplen con esos requisitos y no se asemejan, ¿no?, al juf, como hemos visto anteriormente. Esos son los requisitos, y uno de los requisitos importantes que hay que tener en cuenta es vestirlos después de una ablución. ¿Qué quiere decir eso? Que primero debo de hacer la ablución normal, y luego si me pongo los calcetines o el zapato en su caso, ahí si se me anula el wudú y quiero renovarlo, no es necesario quitármelos y lavarme los pies, sino simplemente puedo hacer el masaj, puedo pasar la mano mojada. ¿Por qué? Porque me los he vestido, digamos, me los he puesto después de una ablución, después de una tahara sogra. Hay que introducirlos, hay que vestírselos, hay que ponérselos después de haber hecho el wudú. Si me pongo los calcetines sin haberme hecho el wudú, no puedo realizar el masaj, no puedo hacer el masaj sobre el jufán, sobre el jawarib, en este caso los calcetines. Tienen que ser de material permitido, de uso permitido, para poder llevar a cabo el rezo. Tiene que ser de un material lícito, hechos de un material lícito, tienen que cubrir todo el área del pie, como lo hacen los jufán, y tienen que asemejarse o tener las características cercanas a un juf. No deben de ser transparentes, muy finos, y no deben de ser cortados, por ejemplo. Tiene que cubrir todo el pie íntegramente, y que cubran los tobillos, porque esa es la dimensión del pie lavado en la ablución. Y una condición muy importante es haberlos puesto después de wudú. Si me los he puesto con el wudú anulado, no puedo realizar el masaj, sino debo de quitármelos, y eso entra en la facilidad que nos proporciona la religión. Para ciertas situaciones, podemos estar de viaje, podemos estar en el trabajo, debemos de renovar el wudú cuando estamos desarrollando nuestras actividades diarias, estamos fuera de casa, y va a resultar difícil hoy en día, sobre todo si estás en la calle o estás en algún lugar de trabajo, de quitarse los zapatos y lavarse los pies, ya que los has lavado en la ablución. Estamos hablando de la purificación ritual, de lavárselos en el contexto de hacer la ablución, no de lavárselos por higiene y tal. Eso es otro aspecto. Estamos hablando de la purificación ritual, que es al wudú. Y para quitarnos esa carga, pues tenemos esa alternativa del masaj, y lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, y es consensuado entre todos los sabios de la umma, y es una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporciona y nos concede para facilitarnos, digamos, llevar a cabo los actos de adoración. Estos son los requisitos que conciernen al juf en sí mismo. También hay otro requisito de tiempo. ¿Hasta cuándo se puede realizar el masaj? ¿Qué tiempo dura ese masaj? Y en qué franja, por ejemplo, en qué duración puedo mantener ese masaj. Vamos a verlo en esta imagen y así lo comentamos. El tiempo del masaj permitido para el masaj sobre los calcetines es un día y una noche
para el residente, para la persona que está en su ciudad y está en el lugar donde reside habitualmente, y 3 días y sus noches para el viajero. Tenemos ahí el argumento del hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardah, que dijo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prescribió un día con su noche para residente y 3 días con sus respectivas noches para los viajeros. Es decir, si estamos en nuestra ciudad, si estamos en el lugar donde residimos normalmente, podemos beneficiarnos de este permiso del mes cumpliendo con los requisitos durante 24 horas, un día y su noche. Pues si es por cuestión de trabajo, si estás fuera, si estás todo el día trabajando fuera y no has tenido tiempo y no vas a tener la posibilidad de realizar el wudu de manera completa, ¿no? Tienes el permiso, alhamdulillah, de realizar el mas. Eso para una persona residente lo puede llevar a cabo si se da el caso y si es una necesidad, durante 24 horas, un día entero y su respectiva noche. Y si estamos de viaje, normalmente los viajes antiguamente y hoy en día también hay personas que pueden estar en la carretera muchísimos días, pues transportistas o mensajeros o diferentes oficios que pueden estar recorriendo, digamos, camino durante varios días, y para facilitarles también esa cuestión, también tienen el permiso de 3 días con sus respectivas noches, 72 horas, 24 horas para el residente y 72 horas para el viajero en este caso, y eso es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El tiempo del mes para el residente es un día y una noche, y para el viajero son 3 días y sus 3 respectivas noches, y eso también hay que valorarlo en función de la necesidad de cada uno. Es importante asimilar esos conceptos de facilidad. Muchas veces lo hemos comentado en el aspecto de los actos de adoración. Alhamdulillah, hay muchas excepciones, hay muchas facilidades a la hora de estar en una situación de compromiso, una situación de sobrecarga, de extrema necesidad. Siempre hay alternativas, porque no se trata de complicarnos la vida a través de esos actos de adoración, sino todo lo contrario, facilitarnos la vida y que estemos en constante adoración y constante recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo se realiza el masj? Vamos a verlo en esta imagen. Primero se introduce la mano derecha en el agua y se pasa sobre la parte superior del calcetín derecho, y desde los dedos de los pies hasta la pierna. Hay que generalizar todo el pie, pasarlo por encima, no por debajo, ¿no? La lógica, digamos, implicaría que habría que pasar el agua por debajo, porque es la parte que se ensucia, pero así lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es un acto alternativo, simplemente simbólico, para mantener digamos, esa parte que forma parte de los actos obligatorios del wudu, que es el pie. Solamente una sola vez. En el caso del lavado son 3, pero cuando se trata del masj solamente es una vez, y luego hacemos lo mismo para la parte izquierda. Se puede realizar el masj con los restos de agua de la ablución en la mano. Eso también es válido. Cuando estamos hablando del masj, tenemos que acordarnos de que los otros miembros los tenemos que lavar. El wudu, si os acordáis, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que jugarnos la boca, aspirar agua y expulsarla por la nariz, y luego lavarse el rostro 3 veces, pasar la mano mojada por la cabeza y las orejas y lavarse las manos hasta los codos. En el caso de los pies, si hemos puesto los calcetines después de hacer el wudu, podemos simplemente pasar la mano. Mojamos la mano derecha y lo pasamos por encima, generalizando desde los dedos hasta los tobillos, y luego la izquierda, pero no nos vale simplemente con los restos de agua que están en nuestra mano en el momento de hacer la ablución, y eso es hecho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y podemos hacerlo con la misma mano para los dos. El hecho es facilitarnos, digamos, llevar a cabo esa ablución en esas situaciones que lo precisan. También el masj, como los otros apartados, digamos, de la ablución,
dura hasta cierto momento y habrá que renovarlo por cuestión de tiempo, pero también por cuestión de anuladores que vamos a ver en esta imagen. Los anuladores del mes, cómo se invalida, digamos, ese mes. Primero, si la persona se saca el calcetín del pie, si hacemos el mes y luego nos quitamos ese calcetín, ya automáticamente se anula ese permiso, ¿no? Porque ya no, el pie está en una, digamos, ya lo comentaremos inshallah en las cuestiones relacionadas con este bloque, queda en una situación de vacío legal, ¿no? Ni está lavado ni está con el mes, y si quitamos el calcetín, que es la cuestión del permiso, ahí ya se anula. Si la persona es afectada por la impureza ritual mayor, janaba, si contraemos, digamos, el atributo de la impureza mayor, ahí no nos vale el mas, porque debemos de realizar el ghusl, el baño íntegro. Hemos dicho que el mas es específico, el mas de al-Khuffain o de los calcetines, el jawarib, es relacionado únicamente con el wudu. En el ghusl debemos de quitarlo. Si una persona contrae, digamos, el janaba o contrae el hadath al-akbar, debe de quitarse, sea en viaje o en residencia, debe de quitarse esos calcetines y realizar la ablución mayor para quitar el atributo de la impureza. Y también se invalida si se termina el tiempo prescrito por el mas, que hemos comentado anteriormente, 24 horas para el residente y 72 horas para el viajero. Si se pasa ese tiempo, ya se invalida el mas en sí, ya no lo podemos llevar a cabo más, sino renovando la ablución y empezando o iniciando otra duración o otra unidad de tiempo relacionada con el mas. Una nota importante, la ablución en cambio no se invalida al finalizar el tiempo prescrito por el mas de los calcetines, sino se invalida con uno de los anuladores del wudu. Eso es importante. Cuando se pasa el tiempo ya no podemos llevar a cabo el mas, ya no podemos renovar el mas, sino debemos de quitar los calcetines, hacer el wudu de nuevo, y luego ya si nos los ponemos de nuevo ya iniciamos otra duración. Pero si se pasa el tiempo pero manteniendo la ablución no se anula. La ablución tiene unos anuladores que ya hemos mencionado en su momento, podéis volver a verlos en el capítulo grabado, y si no pasan esos anuladores no se anula la ablución, pero sí se anula el tiempo del mas, no podemos llevarlo a cabo más hasta que renovemos la ablución. También hay una cuestión relacionada con el aspecto del mas, que es un permiso, para los casos que lo precisan, el mas sobre el turbante o en su caso el velo, el jimar para una mujer. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como es narrado en varios hadices, también a la hora de hacer el masj del ras, pasar la mano mojada por la cabeza, que es uno de los pilares del wudu, uno de los actos obligatorios, también pasaba cuando llevaba turbante, de los que son complicados de quitar, ¿no? Que cubra toda la cabeza, pasaba la mano por la zona de la raíz del pelo, del flequillo, y luego generalizaba por encima el turbante, y eso nos determina que es válido hacer el mas sobre algo que cubra la cabeza y que es difícil de quitarse, sobre todo para las hermanas que llevan el hijab también, porque imaginemos una hermana que está fuera y tiene que renovar o hacer el wudu de nuevo y lleva velo y está en la calle o está en algún lugar donde no puede quitarse ese velo y tiene que hacer su salah, tiene que llevar a cabo la oración y por lo tanto tiene que hacer la ablución. Tiene el permiso, alhamdulillah, de hacer el masj, ¿no? Con la condición de que lo haya puesto con ablución. Vamos a verlo en esta imagen y lo comentamos. Es permitido hacer el masj sobre el turbante para el hombre y sobre el velo para la mujer sin un tiempo definido. En cambio, o sea, a diferencia del al-Khuffain, de los calcetines, no hay un tiempo determinado, se puede llevar a cabo cuando se necesite. Se debe frotar la mayor parte del turbante o el velo y es condición haberlos vestido después de la ablución. También tenemos hadices que nos hablan de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como el que estáis viendo, narrado por Amr ibn Umayyah radiyallahu anhu arda, dijo: vi al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam frotarse sobre el turbante y los calcetines. Aquí insistir en que tiene que ser algo que es difícil de quitar. Si por ejemplo simplemente se lleva una gorra o se lleva un tarbús o se lleva un gorro fácil de quitar, hay que quitarlo, porque el masj es
en sí es muy fácil, no tiene que mojar todo el pelo, pero en el caso de las mujeres, Ummu Salama radiyallahu anha ardaha, la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith narrado que sí que hacía, que pasaba la mano por encima de su himar, de su hijab, y no se lo quitaba porque no podía, y eso es totalmente válido para nuestras hermanas. Lo único que tienen que habérselo puesto después de hacer el wudu, condición igual que los calcetines. Es importante haberlos puesto después de una tahara. Primero hacemos el wudu y cuando nos lo vestimos, una hermana hace el wudu en casa, reza y sale. Y se pone su hijab. Ese hijab lo ha puesto con tahara, lo ha puesto con wudu. Pero luego, si se anula esa ablución y quiere renovarlo y está en un lugar donde no puede quitarse el velo, simplemente puede pasar la mano mojada por encima y eso es totalmente válido. Y para los hombres lo mismo, en el caso de que lleven algo sobre la cabeza que es difícil de quitar y tal, pues sí lo pueden hacer. Pero si es algo que se puede mover o se puede quitar, deben de hacer el masaj con la mano mojada, y eso es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aquí nos surgen también cuestiones importantes que vamos a comentar inshallah ta'ala. También el vendaje, ¿no? Lo que es al-jabira en árabe, vendaje o prótesis o escayolas, hay situaciones en que una persona se lesiona y las partes que debe hacer el wudu o deben ser lavadas pues están cubiertas con un vendaje, con apósitos, con alguna prótesis, con escayolas y diferentes tipos de tratamiento, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se puede hacer el mash o se hace otra cosa? Vamos a verlo en esta imagen también. Pues se puede pasar también la mano húmeda sobre los vendajes hasta que sean retirados, hasta que sea necesario, inshallah ta'ala. No importa cuánto dure el tratamiento, a diferencia de el tiempo marcado para los calcetines y al jufán, ni si se hayan colocado antes de haber realizado la ablución, y aunque afecte a la persona el estado de impureza ritual mayor. Aquí, como habéis notado, es diferente que los calcetines. Primero, luego veremos inshallah ta'ala en una imagen las diferencias que existen entre calcetines, jufán y el jabira, el vendaje o escayola en su momento. Cuando una persona se lesiona y tiene que llevar algún vendaje en las partes que se tienen que lavar, en la purificación ritual, se puede hacer el mash generalizando sobre, imaginemos que es un brazo, que una persona se rompe un brazo y lleva escayola o tiene una quemadura y lleva un vendaje que cubre toda la parte que se debe lavar en el wudu. Ahí simplemente puede hacer el mash. Aquí no importa el tiempo, puede llevarlo a cabo hasta que se retire esa escayola o ese vendaje, a diferencia de los calcetines que tienen una duración fijada. Y tampoco importa si se ponen antes del wudu o no, porque una persona no sabe cuándo se va a lesionar, ¿no? Aquí no le podemos pedir que se lo haya puesto después de una ablución, porque te puedes caer en cualquier momento del día y no estás en purificación, y no es necesario haberlos puesto con wudu. Eso es una diferencia entre los dos casos. Y tampoco afecta si es para la impureza mayor, ¿no? El hadath al-akbar. Aquí, a cambio o a diferencia de los calcetines que son específicamente para el wudu, esto también puede afectar el caso del ghusl. Un vendaje puede estar varios días y una persona puede tener janaba, puede adquirir el atributo de la impureza mayor y precisa también del ghusl. Ahí simplemente le vale con hacer el mash inshallah ta'ala, y por ello vamos a ver las diferencias para que nos queden claros, las diferencias entre calcetines y el vendaje. Los calcetines se deben ponerse en ablución, los vendajes no. No es necesario ponerlos porque es imposible de determinar, pero los calcetines sí que una persona se los viste después de hacer el wudu. Los calcetines se frotan, se pasa la mano mojada sobre ellos solo por encima, y el vendaje hay que generalizarlo, hay que pasar la mano por todo el vendaje para que se generalice. Para los calcetines hay un tiempo determinado, mientras que el vendaje no. El vendaje mientras dure el tratamiento, y el calcetín o el jufán o los zapatos en su caso
son para 24 horas, un día y una noche para el residente y 3 días y 3 noches para el viajero. Los calcetines son solo para los pies y el vendaje es en todo el cuerpo. El masj de los calcetines es relacionado simplemente con los pies, pero el vendaje puede estar en cualquier parte del cuerpo. Los calcetines son solo para el wudú, mientras que el vendaje es para el wudú y el ghusl. Esas son las 5 diferencias que debemos de tener claras a la hora de diferenciar entre vendaje, que es el jabira o prótesis o escayola, cualquier cosa que pueda llevar una persona cuando se lesione, y los calcetines. Los calcetines son para los pies únicamente, el wudú únicamente, tienen un tiempo determinado y se pasa por encima. Y el jabira o el vendaje no tiene un tiempo determinado, se generaliza a la hora del masj, es para el wudú y para el ghusl, y no es necesario haberlos puesto después de una ablución, como es el caso de los calcetines, al-Khuffain en este caso. Vamos a ver cuestiones relacionadas con este apartado, cuestiones importantes, ¿no? Una de ellas es cuándo se inicia el cálculo del tiempo. Hay divergencias sobre considerar el inicio del permiso del masj. Hay sabios quienes dicen siempre, cuando hablamos de opiniones de sabios, siempre son basadas sobre argumentos jurídicos. Hay quienes dicen que el tiempo se calcula desde que se hace el primer masj, por primera vez, ¿no? Y otros dicen que el tiempo empieza desde el momento de ponerse los calcetines. La opinión más sólida es la primera. Divergencia de opiniones entre nuestros sabios basados sobre textos jurídicos. Unos dicen que empezamos a calcular desde la primera vez que realizamos el masj. Y otros dicen que empezamos a calcular el tiempo desde el momento que nos lo ponemos. Y la primera es la más sólida. Es decir, que empezamos a contabilizar ese día y una noche o esos 3 días y 3 noches en el momento que realizamos el primer masj, si nos hace falta. Vamos a ver la siguiente cuestión relacionada con este bloque. Quien empiece el masj durante un viaje y luego llegue a su lugar de residencia debe atenerse al periodo prescrito para los residentes, y por el contrario, quien empiece a frotarse como residente y luego inicie un viaje puede hacerlo hasta completar el tiempo prescrito para el viajero, es decir, 3 días con sus respectivas noches. También es una cuestión muy fácil, pero puede que surja. Empezamos a hacer el masj como residentes, pero nos surge un viaje. Pasamos del tiempo de residente al tiempo del viajero. Y al revés, podemos empezar el masj como viajeros, pero llegamos a nuestro lugar de residencia, cambiamos el tiempo también. Vamos a ver la siguiente cuestión relacionada con este bloque también, y son cuestiones importantes. El periodo de tiempo durante el cual es posible frotarse sobre los calcetines no será limitado para el viajero, que se ve muy entorpecido por el esfuerzo de quitárselos o vestirlos, como es el caso del emisario, mensajeros, conductores que llevan mensajes urgentes o que tienen que estar en la carretera mucho tiempo, en caso de bomberos, rescatistas en situaciones de catástrofes. Esos tiempos son determinados y hay que respetarlos y llevarlos a rajatabla, pero el aspecto de la facilidad, el aspecto de la excepción, debemos de tenerlo presente con nosotros siempre. En los casos de que no se puede, por X razón, pero son por fuerza mayor, como se dice, y por excusas válidas jurídicamente, ese tiempo se alarga, ese tiempo no se tiene en consideración, porque no se trata de complicarle la vida a las personas. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: "Taqullaha mastata'tum", hacer lo que está en vuestro alcance y temed a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que está en vuestras posibilidades. Lo que ya sale de nuestro control y nuestra capacidad, alhamdulillah, la religión nos lo permite y nos lo acepta en ese sentido de hacer lo que está en nuestro alcance. Para personas que, aunque queriendo respetar ese tiempo, no es posible para ellos, inshallah ta'ala, que no se preocupen, el masj es válido y lo pueden alargar y pueden llevar a cabo su purificación y sus actos de adoración sin ningún problema. Vamos a ver otra cuestión también relacionada con este aspecto. Y es para las personas que tengan una herida y que teman que el agua retrase su curación, podrán pasar su mano húmeda sobre ella y lavar el resto del miembro. Aquí hay que tener en cuenta una regla en el derecho jurídico, que lo que no se puede hacer íntegro no se deja íntegro. Cuando se trata del lavado de una parte, si no puedo llevar el lavado de toda la mano por cuestión de una herida, pues lavo la otra parte y hago el masj en la otra. Pero si el masj incluso es perjudicial, entonces, y no se lleva el vendaje, se hace tayammum, como lo hemos
lo hemos mencionado en el bloque de la ablución seca. Una herida que se puede hacer el mash sobre ella bien, si no se puede hacer el mash, se hace el tayammum perfectamente y se lava el resto del cuerpo, como lo hemos dejado claro en el capítulo de la ablución seca, que lo pueden volver a ver inshallah ta'ala. Vamos a ver otra cuestión relacionada con este bloque del tayammum, y es cuando uno se quita los calcetines. Hacemos el mash y lo quitamos, y quitamos los calcetines. ¿Seguimos manteniendo el wudu o ese wudu se anula automáticamente? Hay diferentes opiniones. Hay sabios que opinan que no, porque los anuladores del wudu son determinados. Los anuladores del wudu ya lo hemos mencionado, nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tienen que ser esos. No, en ningún momento se habla de que un anulador del wudu es quitarse los calcetines en el momento del mash, y el mash no entra en ellos, ¿no? Y aportan el argumento del hecho también de los sahaba radhiyallahu anhum, como Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu y el imam Ali radhiyallahu anhu, que esté complacido con ellos, que hizo el mash y se quitó los calcetines y llevó a cabo la oración sin lavarse los pies. Y esta es la opinión de varios sabios, entre ellos Al-Hasan al-Basri, Ibn Hazm al-Zahiri y Ibn Taymiyyah, rahimahumullahu jami'an. Otros sabios también, y vamos a verlo en la siguiente imagen, opinan que es necesario lavarse los pies, ¿no? Que a la hora de quitarse los calcetines, opinan que solo se debe lavar los pies porque los otros miembros son lavados, siguen manteniendo el estado de purificación, con la condición de que no pase mucho tiempo después de quitárselo para que no se rompa la continuidad y inmediatez. Es la opinión de la mayoría del Jumhur, el imam Ahmad, una opinión del imam Shafi'i, del imam Maliki, de Abu Hanifa. Las cuatro principales escuelas jurídicas en el derecho jurídico opinan que una persona, cuando ha realizado el mash y sigue manteniendo el wudu, si se quita esos calcetines debe de lavarse únicamente los pies, pero en el acto, ¿no? En el momento, para que no se rompa esa continuidad, como si está lavando, como si está haciendo el wudu y ha llegado a los pies para lavárselos, y en el momento de quitarse los calcetines que estaban con el mash, tiene que lavarse los pies para seguir manteniendo el wudu. Y eso es la opinión de las cuatro escuelas jurídicas, y una opinión del imam Shafi'i, que tiene también otra opinión, pero el imam Malik, el imam Ahmad y el imam Abu Hanifa simplemente opinan que hay que lavar únicamente los pies porque los otros miembros siguen manteniendo la ablución. Y una tercera opinión que dice que no, que el wudu se anula y que se debe renovar porque el pie se queda sin juicio legal y no es posible de ninguna manera la continuidad. Es la opinión del imam al-Nakha'i, el imam al-Zuhri, al-Awza'i, entre otros. Esos opinan que una vez que se quite los calcetines, el pie queda sin juicio legal. No, ni está maghsul, ni está lavado, ni está mamsuh, ni está con mash, ni está con el permiso de pasar la mano mojada. Y ahí tenemos un wudu incompleto. Tenemos partes lavadas que son la cara, la mano y los otros miembros del wudu, y se queda el pie en un vacío legal, y entonces se anula el wudu y hay que renovarlo. Otros dicen simplemente hay que volver a lavar los pies para que tengan el juicio de al-ghasl y así tener el wudu completo, y otros dicen que no hace falta ni siquiera lavarlos porque no entra en los anuladores del wudu. Ahí ponen un ejemplo, por ejemplo, dicen una persona si se hace el mash sobre su pelo, ¿no? En el wudu, y luego se lo rapa, no tiene que volver a hacer el wudu porque la cabeza ya tiene el hukm del mash, tiene el juicio legal de haber pasado la mano. Son cuestiones jurídicas entre nuestros sabios. La opinión más sólida y más apoyada en ese sentido es la opinión del Jumhur, inshallah ta'ala, que es la mayoría, que una persona cuando está con calcetines y haya realizado el mash, una vez que se lo quita es preferible que se lave sus pies si sigue manteniendo el wudu. Si ya se ha anulado el wudu, debe de renovarlo de nuevo. Como parte última vamos a ver el vocabulario relacionado con este apartado y con ello terminamos. El mash es pasar la mano mojada por el miembro.
المسح، مسح الرأس، مسح الخفان، مسح الجبيرة, مسح اليد, مسح cualquier parte. El masj es pasar la mano mojada por el miembro, frotar, es hacer fricción o frotar con la mano una parte del cuerpo. Al khufan, especie de calcetines de cuero que hemos visto en la imagen, y también haciendo, digamos, analogía o razonamiento, podemos aplicarle el mismo juicio a los calcetines, a los zapatos que cubran el pie de la misma manera que lo hacía al khuf. Al-na'l también podéis encontrarlo en esta cuestión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasaba también la mano sobre el na'l y el khufan. El na'l son sandalias y zapatos que se llevaban en aquel entonces. Al-jabira es el vendaje o la prótesis, la escayola, vendaje, prótesis ortopédica que pueda llevar una persona lesionada. En árabe se denomina al-jabira. Al-masj al-jabira, pasar la mano mojada por encima de al-jabira. Al-amama es el turbante para el caso de los hombres, cuando es difícil quitárselo y cubre toda la cabeza, es permitido pasar la mano por encima si se ha puesto con wudu. Nasia, porque viene en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que pasaba la mano sobre al-nasia y luego generalizaba por encima del amam. Al-nasia es el flequillo o la raíz del pelo por la parte delantera de la frente. Y al-khimar o al-hijab es el velo de una mujer que cubre su cabeza y su pelo, y también puede hacer el masj con ello. Este es el vocabulario relacionado con este bloque que nos ayudará, inshallah ta'ala, a familiarizarnos con algunos conceptos jurídicos, y a la hora de leer textos jurídicos o estudiarlo en las referencias del derecho jurídico islámico podemos entender esos términos. Espero que os haya sido de beneficio, inshallah, este capítulo, y bi'idhnillah nos vemos en el siguiente la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.